Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis se puede decir que recopila una de las últimas palabras de Cristo a las iglesias. Pero antes del Apocalipsis, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, escogió a 12 personas, a 12 discípulos. Y Jesús les enseñaba acerca del reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que hacía cuando empezaba a predicar por las aldeas y por las ciudades de Israel, ¿no? Acerca del reino de Dios y su justicia. Cuando Jesús baja a la tierra, Él enseña, ¿no?, que el reino de Dios viene en su persona. Y cuando está aquí en la tierra, Él empieza a mover los cimientos que hay en este mundo. Los cimientos que estaban bajo el dominio del maligno. Y cuando Cristo baja a la tierra, los demonios empiezan a inquietarse. Porque el diablo sabe que su presencia aquí en la tierra es el principio de su juicio final. Entonces Jesús coge a estos 12 apóstoles, a estos 12 discípulos y empieza a enseñarles acerca de un mundo que no se ve, acerca de un mundo espiritual. Y Cristo, siendo manso y humilde de corazón, está con ellos aproximadamente unos 3 años y medio, y durante todo este tiempo Cristo estuvo enseñándole a sus discípulos. Al final de este tiempo, Jesús es prendido y encadenado y es llevado como oveja al matadero. No abrió su boca para que se cumpliese lo escrito en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Y cuando Cristo es crucificado, es azotado, es muerto en una cruz, ustedes imagínense en el panorama. Estaban los griegos con su sabiduría humana, con su inteligencia, diciendo, bueno, ¿cómo es posible que exista un Dios y que permita que un humano como tú y como yo crucifiquen a su hijo? Y los judíos, confundidos en su religiosidad, en su teología, también se preguntan, bueno, ¿y cómo Dios va a permitir que ese hombre sea su hijo y que se crucifique en un madero? Porque es que nuestra ley dice en Deuteronomio que maldito el hombre que muere en un madero. Pero Dios escogió la muerte de su hijo para confundir la religiosidad de los judíos. Dios escogió la muerte de su hijo para confundir la sabiduría y la inteligencia humana. Ellos no podían entender por qué Cristo estaba muriendo en esa cruz. Por eso la palabra de Dios dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cuánto lo creen? Después de esto, el Señor resucita y se le aparece a sus discípulos. Luego de aparecerse a sus discípulos, se le aparece a más de 500 personas.
Después de aparecérsele a todas estas personas, ascendió a los cielos y no volvió a aparecer más. El Señor les da una orden de que se mantengan en el templo hasta que venga la promesa del Espíritu Santo, y luego los apóstoles empiezan su predicación por toda parte de Asia Menor, por todo el norte de África y Europa. Y uno de estos apóstoles, llamado Juan, es llevado a la isla de Patmos por causa del Evangelio, por causa de la predicación del Evangelio, por causa de Cristo. Y estando el apóstol Juan en esta isla, escuchó una voz que le hablaba. Y cuando se dio la vuelta, el apóstol Juan vio una figura, y era la figura de Cristo, pero no una figura de tristeza, de dolor en la cruz, sino que vio una figura de un Cristo resucitado, de un Cristo glorioso. Dice que sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, su rostro como el esplendor del sol, sus vestidos blancos, sus pies, sus calzados, como bronce bruñido, resplandeciente. Y esta voz le dijo: escribe, escribe todo lo que te voy a mostrar, y escribe a las iglesias. Por eso el mensaje de hoy es dirigido a las iglesias, a los pastores de las iglesias, y este mensaje puede ser aplicado a mi vida, puede ser aplicado a tu vida, o puede ser aplicado en conjunto como iglesia. Y Dios empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Ustedes se imaginan la responsabilidad que tiene un pastor delante del Señor con la iglesia? La responsabilidad que tiene. Por eso yo no sé cómo muchos dicen: pastor, hágame pastor a mí, que yo quiero que la iglesia me mantenga. Yo quiero que pongan el diezmo, quiero vivir ya relajado y que la iglesia me mantenga. Pero si vemos un pasaje de la Escritura donde dice en Santiago, Santiago capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pero 2 de Timoteo 3 dice: el que desea obispado, buena cosa desea. Si tú sientes el llamado del Señor a pastorear una iglesia, a dar tu vida, a ponerla en sacrificio, por amor a Dios y por amor a los hermanos, buena cosa deseas. Pero si tu propósito es otro, abstente de hacerlo. Porque pastor no es cualquiera. Pastor es aquel que es llamado por Dios y puesto para dirigir su rebaño, para llevarlo a buenos pastos. Cristo tiene en su mano las 7 estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo tiene en su mano la vida de los pastores. ¿Qué pasa cuando un pastor obra mal? ¿Debemos criticarle? ¿Debemos atacarle? ¿Debemos murmurar contra él? De ninguna manera, ¿verdad? Dios tiene la vida de los pastores en mano y Dios trata con cada uno de ellos. Por lo general, nosotros cuando queremos referirnos o hacemos referencia a una persona que ha caído, decimos: ay, el hermano cayó en pecado, el hermano cayó en adulterio, el hermano cayó en fornicación.
Y siempre estamos tildando a los hermanos que cometen una falta contra Dios como un caído. El hermano cayó. Pero si nosotros entendemos cuál es el verdadero mensaje de la palabra del Señor, debemos entender que en la iglesia deben de haber 3 palabras: reconciliación, restitución y restauración. Porque si nosotros entendemos que el mensaje de Dios es para las vidas, vamos a poder disfrutar del mensaje que predicamos. Nosotros tenemos que predicar el mensaje de reconciliación a las almas. Decirle, el Señor tiene poder para restituir tu vida. El Señor tiene poder para reconciliarte con el Creador. Y como dice el pastor, abrir las puertas del cielo y no cerrarlas. Pero la carta sigue hablando. Como es dirigida primeramente a los pastores, y los pastores tienen la responsabilidad ante Dios de dirigir el pueblo, los pastores también pueden mostrar el estado espiritual que tienen en ese momento y pueden reflejarlo a la congregación. Si un pastor está triste y no hace nada para salir de esa tristeza porque está sumido en un problema, en una tristeza, ¿qué va a reflejar a la congregación? Tristeza, ¿verdad? Si está desilusionado y no hace nada por salir de esa desilusión, ¿qué puede transmitir a la iglesia? Desilusión. Y esto es como en una familia, porque la iglesia es la familia de Dios. Si papá y mamá se pelean, los hijos, ¿qué van a pensar? ¿O qué le vamos a transmitir a nuestros hijos? Si mantenemos siempre con la cara larga, si mantenemos siempre discutiendo, vamos a transmitirle los problemas a nuestros hijos y ellos van a captar ese problema que hay en esa casa. Igualmente, así son los pastores. Si el pastor está bien con Dios, si el pastor tiene una buena relación con su esposa, va a transmitir ese ejemplo, ese testimonio a las demás parejas. Y van a poder crecer confiados de que Dios a través de sus pastores están dando buen ejemplo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Luego, la carta sigue hablando. Y dice Apocalipsis capítulo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Oiga, este pasaje debería de leerlo muchos que se dicen llamar apóstoles. Porque ahora si ustedes leen cualquier libro, cualquier cosa por internet, es firmado por el apóstol fulano de tal, el profeta fulano de tal. Y como dice la palabra, se dicen ellos mismos, se dicen llamarse apóstoles, pero no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Parece que esta carta la estuviera escribiendo Cristo a la iglesia berea, ¿no? Como trabaja la iglesia berea, una iglesia con cualidades asombrosas. ¿Cuánto trabajamos en la ONG? Estamos en una cosa, en otra. Parece que nos estuviera hablando a nosotros. Quizás yo pueda tener esas cualidades, quizás tú puedas tener estas cualidades. Pero dice el Señor, pero. Yo creo que si el Señor nos dijera en estos momentos esta primera parte del versículo 2, podríamos decir, ay Señor, yo sabía que tú te ibas a dar cuenta tarde o temprano de lo buen cristiano que soy, de las obras que yo hago, de cómo me muevo en la iglesia, de lo cansado que termino después de una tarea, porque sudo por amor a tu nombre. Yo creo que a lo mejor nos podríamos sentir orgullosos de que el Señor nos dijera esto. Pero
¿pero qué, Señor? Tengo algo contra ti. ¿De qué me estás hablando, Señor? Que has perdido tu primer amor. ¿Cómo así que has perdido tu primer amor? Y yo les voy a explicar de qué va este mensaje. Pero antes, quiero que entiendan una cosa. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y en la forma en que Dios actúa, no es la forma en que nosotros actuamos. Y Dios dice, has dejado tu primer amor. Y voy a ponerles un ejemplo. Ustedes saben que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ponía ejemplos de lo más cotidiano, de lo más sencillo, para demostrar las verdades que estaban escondidas espiritualmente. Y esto es como el matrimonio. Le dice la mujer al esposo, Paquito, yo sé que durante todo este tiempo tú has trabajado de sol a sol. Has trabajado como un burro para mantener a tu familia. No nos ha faltado de nada, ni el alimento, ni el techo, ni el vestido. Me has dado abrigos, me has dado coche, me has dado zapatos, has suplido a los niños todo cuanto ellos necesitan, pero no tenemos relación. ¿Hace cuánto que no sé lo que tú piensas, ni lo que yo pienso? Estamos viviendo bajo el mismo techo, pero no sé quién eres tú ya. No sé lo que haces, lo que quieres. Estamos divorciados, por decirlo de alguna manera, espiritualmente. No tenemos comunión y vivimos bajo el mismo techo. Y esto le estaba pasando a la iglesia de Éfeso, no a esta, a la iglesia de Éfeso. Tenían unas cualidades sorprendentes porque trabajaban para la obra del Señor, trabajaban incansablemente, eran pacientes, pero habían perdido su primer amor. Nosotros, menos mal, gracias a Dios, no lo hemos perdido, ahí lo mantenemos, ¿verdad? Amén. ¿Qué cosas son las que hacen que dejes tu primer amor? Porque a lo mejor nosotros tenemos un pensamiento religioso y no nos hemos dado cuenta. A lo mejor nosotros pensamos que si estamos trabajando en la obra del Señor o si nos ven con la Biblia en la mano, estamos agradando a Dios. Pero ese no es el pensamiento de Dios. Ahora, no digo que hacer obras esté malo, porque Dios se agrada de las obras. Pero lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos en esta mañana es que debemos tener un equilibrio, de no irnos a un extremo. Lo que 1 Corintios dice, en el capítulo 13, vamos a buscarlo un momento. Primera de Corintios 13. Perdón. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo ¿qué? Amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mucha gente anda preocupada por tener estos dones de hablar en lengua, ¿no? Vemos que en muchas iglesias lo que más se preocupa es que los creyentes puedan hablar en lenguas. Y ven estos hermanos que son movidos por sus emociones y van y dicen, mi hermano, pude tener una experiencia con Dios, hablé en lenguas, hermano, hablé en chuchumeco, hablé en azteca.
tuve una experiencia con Dios, me desmayé, di vueltas y vi estrellas. Pero ¿cuánto te dura esa emoción? ¿1 hora? 2 horas. Y al día siguiente, ¿qué relación tienes con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a conocerle a Él? ¿Cuánto tiempo le dedicas a conocer o a meditar en su palabra? ¿En qué momento te has alejado de la presencia de Dios? Y solamente Él sabe cuándo hemos dejado de amarle, cuánto hemos dejado de quererle. Si hablásemos en lenguas humanas y angelicales, si pusiéramos nuestro cuerpo al servicio de Dios, si nos pusiéramos en la vía del tren para morir por los demás, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y Dios está diciendo, las obras son buenas, pero si tú has olvidado tu primer amor, las demás cosas quedarán anuladas. Versículo 5, volvamos al Apocalipsis. Sigue diciendo la carta, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dios nos manda a que nos detengamos por un momento y volvamos al pasado. Y miremos en qué punto hemos caído. Y miremos en qué punto hemos dejado de amar a Dios. Porque todo tiene un comienzo. Cuando mi relación con mi esposa, cuando mi matrimonio se destruyó, cuando mi familia dejó de ser, ¿cuándo? Ah, ya sé. Cuando empecé a abrir las piernas a mi secretaria. Cuando empecé a consentir en mi mente ese pecado, ese pensamiento. Y no lo llevé cautivo a la obediencia de Cristo, sino que después pasó a mi corazón y ya me imaginé cosas que no tenía que imaginarme. ¿Cuándo empecé a alejarme de Cristo? Sean sinceros ustedes mismos. No, es que ya no le dedico mucho tiempo al Señor por el trabajo. Y ahora me busco 2 trabajos y ya no me queda tiempo para hablar al Señor, ya no me queda tiempo para meditar en su palabra. Y nos vamos volviendo como autómatas, nos vamos volviendo como robots. Venimos a la iglesia porque nuestro cuerpo está programado para venir a la iglesia, no porque sintamos que tengamos que venir a buscar de Dios. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, nos volvemos autómatas. Nos sentamos a la mesa, Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántas veces nos pasamos nosotros en la cama, con el móvil o la tablet, mirando el Facebook, mirando una cosa, mirando la otra? Nos empieza a dar sueño, nos empezamos a quedar dormidos, apagamos la tablet, el móvil. Señor, gracias por esta noche, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuándo hemos empezado a alejarnos de Dios? ¿Cuándo hemos empezado a perder ese primer amor? Ese primer amor que nunca debería dejar de ser. ¿Ustedes se acuerdan? Los que tienen pareja, los que tienen novio, cuando nos enamoramos por primera vez, lo que hacemos por ese amor, por mantener ese amor, vamos todo el día, lo visitamos, vamos para un lado, para otro, regalamos lo que no tenemos. Estamos con esa persona y parece que el mundo solamente gira alrededor de esa relación. Y así éramos con Cristo, ¿verdad? Cuando le conocimos,
Empezamos a orar, empezamos a decirle: Señor, gracias por haberte conocido. Señor, eres lo más hermoso que tengo en mi vida. Señor, úsame. Y mantenemos todo el día alabando al Señor, cantando, leyendo su palabra. Pero ¿en qué momento hemos caído? ¿En qué momento hemos dejado de escuchar la voz del Señor? Porque el Señor está ansioso porque tú vengas y hables con Él. Muchas veces le dejamos con la palabra en la boca. Nos levantamos por la mañana: Señor, bendice este día en el nombre de Jesús, amén. Pum, te vas y lo dejas con la palabra en la boca. ¿Qué hacía Jesús en las mañanas antes de que saliera el sol? Jesús se levantaba porque ya estaba cansado de los ronquidos de los apóstoles, se iba a un lugar apartado y oraba al Padre. Jesús siempre buscaba la presencia de Dios antes de que empezara el día, antes de hacer cualquier cosa, antes de desayunar, antes de ponerse en marcha, antes de ir a predicar. Jesús se encomendaba al Padre. Jesús oraba. Y Jesús tenía su agenda bien programada. Por encima de todo, buscar al Padre, buscar a Dios. Y es una disciplina que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra vida. Los que han hecho el discipulado saben que una vida sin disciplina es una vida desordenada, es una vida en la que escasamente vamos a poder alcanzar algo. Y la Biblia nos hace una advertencia sobre la disciplina que tiene que tener el cristiano. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Alguien se acuerda? Golpeaba su cuerpo y lo ponía ¿a qué? A servidumbre. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que yo siendo heraldo para otros, no vaya a ser que yo siendo apóstol para otros, no vaya a ser que yo siendo ayudador de otros, venga a ser ¿qué? Eliminado. El apóstol Pablo tenía una disciplina. Obligaba a su cuerpo, lo ponía a servidumbre, porque él sabía que si obedecía a su carne, después de Dios haberle dado todo lo que le dio, podría llegarlo a perder. ¿Cuándo hemos caído? ¿Cuándo hemos perdido nuestro primer amor? Pero el Señor nos dice: arrepintámonos. ¿Ustedes se acuerdan lo que Jesús compartía? Lo acabé de decir al principio. ¿Qué decía Jesús en sus prédicas? Arrepiéntete, arrepentíos, porque el reino del Señor se ha acercado. Y en el Apocalipsis también da palabras de arrepentimiento. Arrepiéntete, arrepintámonos. Corramos al Padre, digámosle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Enséñame lo que yo no puedo ver por mí mismo. Y el Señor sabe nuestras obras, el Señor conoce nuestras obras, el Señor conoce cada una de nuestras vidas. Y Él sabe lo que tú haces. Para Él no se le esconde nada. Yo quiero que veamos un versículo. Vamos a buscar el Salmo 139. Salmo 139. Dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo
y todos mis caminos te son conocidos. Dios sabe lo que tú haces. Dios conoce tus obras. Él sabía que cuando tú ibas a llegar a este lugar, te ibas a sentar en ese asiento. ¿Tú lo sabías? No, ¿verdad? Dios conoce todo. Él ve lo que tú haces. Y la palabra de Dios dice que nosotros podemos edificar con oro, con piedras preciosas, con bronce, con heno, con paja. Pero todas nuestras obras, dice la palabra del Señor, las mías y las tuyas, van a ser quemadas. Y lo que permanezca será tenido en cuenta. Y lo que fuere quemado son las obras que hayamos hecho en la carne. Nuestras obras van a ser probadas. Hay un predicador que dice que cuando Cristo venga va a pasar por todas las iglesias tirando cerillos, tirando fósforos, probando la obra de cada uno. Y lo que se queme son las obras que hayamos hecho en nuestra carne, son las obras que hayamos hecho en nuestras fuerzas, son las obras que hayamos hecho sin tener en cuenta a Dios. Pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y Él nos da una oportunidad, y nos da una oportunidad de arrepentirnos y de volver a recuperar ese primer amor. Volvamos a Apocalipsis. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, ¿qué dice el Señor? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, vuelve a decir el Señor, las obras no son malas. Él se agrada en las obras, pero Él quiere que busquemos ese equilibrio. Si el cristiano que está escuchando este mensaje, el creyente, no entiende que lo más importante de la vida cristiana es la relación personal e íntima con Dios, es porque no ha crecido ni ha madurado espiritualmente. Dios está más interesado en nuestra relación personal con Él, y que de nuestra relación personal las obras que hagamos sean el fruto de esa relación, de estar buscando a Dios, de estar orando, de estar meditando su palabra. Las obras que hagamos sean fruto de buscar la presencia de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No lo dice el Señor? Pero muchas veces hacemos el contrario, ¿no? Buscamos añadiduras, buscamos que nos vean en una cosa, buscamos que nos vean en otra, pero estamos lejos del Señor. Pero no es esta iglesia, es la iglesia de Éfeso, para que lo tengamos en cuenta. El Señor es bueno y misericordioso. ¿Cuánto lo creen así? Dios nos manda que le conozcamos, que conozcamos a Cristo, que tengamos comunión con Él. Antes de todas las cosas, poner primero al Señor en su lugar, que sea Él el centro de nuestra vida, que sea Él el centro de nuestra familia, que sea Él el centro de nuestra relación en el trabajo, con los hermanos, en la calle,
en todo sitio, en todo lugar, allá donde vayamos. Porque si Cristo no es la base de nuestra fe, ¿qué va a pasar con las relaciones que nosotros tengamos? No van a prosperar, ¿verdad? Porque lo vamos a estar haciendo en nuestra carne, en nuestra fuerza, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos. Versículo 7. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios quiere que nosotros peleemos la buena batalla. ¿Dónde se originan esas batallas? En nuestra mente. Dios quiere que cojamos esos pensamientos religiosos que nos hacen creer que porque hagamos lo que hagamos, estamos agradando a Dios sin tener relación con Él. Que cojamos todo ese pensamiento y lo llevemos cautivo a la obediencia de Cristo. Por eso quiere que nos arrepintamos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es pedir perdón y apartarse del mal. Tener un cambio de pensamiento, un cambio de actitud frente a lo que nos está haciendo daño. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos en esta mañana. Que dejemos tantos pensamientos religiosos y que nos acerquemos cada día más y más a Él. La verdad que cuando Dios me dio este mensaje, yo tuve que pedirle perdón. Porque como ustedes saben, Dios primero habla a la persona que expone la palabra. Y yo sin darme cuenta, estaba perdiendo el primer amor. Estaba más preocupado por trabajar en la obra del Señor, estaba más preocupado por dar un discipulado, estaba más preocupado por involucrarme en las actividades de la iglesia, tan preocupado que mi relación con Dios estaba quedando en un segundo plano. Oraba al Señor, leía la palabra, pero no con ese amor, con esa devoción que Él espera de nosotros. Porque Él espera que cuando nosotros vayamos a Él, creamos que Él está allí. Él espera que nosotros creamos que Él nos puede ayudar. Él espera que nosotros creamos que Él es lo que nosotros necesitamos para andar en nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, tomemos ejemplo de la iglesia de Éfeso o de lo que Dios le hace esa advertencia a través de esta carta. Examinémonos o pidámosle al Señor que nos examine, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios hoy ha querido que hagas un alto en el camino y que pienses si te has alejado de la presencia de Él. Yo le invito a que se ponga en pie, mi hermano. Le invito a que cierre sus ojos y que medite por un momento, por un instante, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Te has alejado de Él? ¿Ya no le buscas como le buscabas antes?
¿Ha pasado a ser el Señor un segundo plano en tu vida? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que te aqueja? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que no te deja buscar de su presencia? Dios es bueno. Dios es amor. Por eso aprovecha esta oportunidad que Él te da de que te arrepientas. Él está deseoso de que tú vayas a Él, de que le abraces, de que le pidas perdón. Él quiere restaurar hoy las relaciones. Él quiere que en esa relación se vuelva a sentir lo que se sintió al principio. Así que levanta tu voz y pídele al Señor que te perdone. Pídele al Señor que mire tu corazón, que examine tu vida y que quite todo aquello que estorba en tu relación. Pídele perdón porque a lo mejor tú no te has dado cuenta de que le has dejado de lado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús.